libro y bueno, y la literatura obviamente sí, en todo momento la llevo a cabo. Y todo esto, bueno, conjugarlo desde la docencia es una cosa que se hace fascinante. Y bueno, ahora para poder conversar y debatir en estos temas que son pues tan, tan actuales, tan vigentes y tan de una permanente reflexión que es lo que nos deja pues un poco este proceso, este periodo, este proceso de cambio que se cierra justo este año de bicentenario y poder hacer pues junto a ustedes, junto a mi contertulio Alejandro, esta exploración y esta reflexión. Así que tú dime, Sofía, cómo quieres que arranquemos y nos lanzamos pues a la piscina, esperemos que con salvavidas. Perfecto, tal vez aquí podemos aprovechar este tiempo para que usted nos pueda tal vez rescatar desde su experiencia, desde lo que ha visto también en esta muestra artística, cómo ha sido la Bolivia del siglo XXI, tal vez este posicionamiento dentro de la cinematografía de construcción de héroes, antagonistas, las aperturas o cierres que hayan podido existir, desde su experiencia una vez más, en torno a lo que usted ha observado y tal vez haciendo un poco una comparación en lo que ha significado, por ejemplo, el cine de los años 80, de los años 90 y un poco esa evolución, esa transición y sus implicancias también dentro de la identidad nacional, ¿no? Y en ese entendido, lo mismo con Alejandro una vez que se conecte y a partir de ese momento abrimos la conversación. Sí, bueno, en base a los lineamientos que ustedes planteaban de qué impronta artística ha dado este proceso de cambio y cómo ha marcado el arte de estos últimos 20 años, creo que hay unas cuantas líneas que son interesantes, ¿no? Porque realmente son 20 años que el país ha cambiado un montón, ¿no? Creo que quitando a nivel macroeconómico que solo se ha desplomado estos últimos 2 años, el país ha dado muchos cambios a nivel social, obviamente a nivel político, en tantas esferas y obviamente el arte no es un compartimento estanco, es una parte muy importante del constructo de una sociedad y también tiene el arte un poder de orgullo y simbólico muy preponderante, cosa que creo que ha ha sido un punto fundamental para dar ciertas tendencias artísticas a partir del poder político, ¿no? Obviamente nace este poder político con un presidente, con Evo Morales, que tiene pues ese peso, esa carga, tremenda carga simbólica de ser el primer presidente indígena de Bolivia, ¿no? Además de venir con esa carga de votación realmente, entonces se da pues a partir de eso, ya por ese mero hecho, ya un cambio fundamental en lo que venía a ser la historia de Bolivia, ¿no? Y Evo creo que él se autopercibe no solo como un político muy importante, sino él se autopercibe como una personalidad muy fuerte y una persona que está más allá de ser un mero actor dentro del entramado político de Bolivia. Él se ve como algo quizá mucho más que un mero presidente, ¿no? Él se ve como una suerte de persona que trae un bagaje y creo que eso él es algo que trata de traer y vincular dentro de una estética, podemos decir,
una estética y una forma de percibir cierta simbología y esta simbología traducirla a ciertos, digamos, lineamientos o hitos artísticos, podemos decir, ¿no? Evo Morales agarró y desde el principio, pues él quiso dar una impronta a toda su imagen y lo visual, la imagen es pues una traducción, si se quiere, de lo artístico, de toda esta mitología del Pachacuti, de esa renovación, de ese mito del regreso, el cuando se entroniza en Tiahuanacu, con toda esa esa fastuosidad y todos esos símbolos andinos, indígenas, tiahuanacotas, ya empieza a postular una estética, ¿no? Una estética. Quisiera ver si puedo compartir alguna diapositiva. Claro que sí, ahora mismo está como co-host, creo. Sí, puede compartir. Ya, a ver, voy a ver si tengo la posibilidad, pero bueno, mientras voy a seguir. A ver, me dicen si pueden ver lo que comparto. ¿Se ve? Está cargando aún. En un momento seguro se va a ver. Ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, les decía pues que aparece Evo Morales con toda esta simbología, esta prestancia, y me parece que ahí tiene un poco la estética con la que él juega. eh, Se retrotrae de cierta manera a una estética que en el arte boliviano podemos retrotraerla a los principios del siglo XX, que es el nacimiento del indigenismo, ¿no? El indigenismo con personajes fundamentales como pudo ser Cecilio Guzmán de Rojas o Crespo Gastelú. Y vemos que tanto esa imagen que quiso plasmar Cecilio desde sus años en Madrid, en los cuales él tenía pues esa mirada atávica y tan reminiscente de su país natal, de su Tiahuanacu, donde pintó, por ejemplo, esta pintura que planteo, que es El beso del ídolo, una pintura fabulosa. Cecilio, a través del indigenismo, él trata casi tiene esa intención casi de refundar, obviamente no la nación boliviana, pero sí el arte boliviano, a través de una suerte de mitología que él iba creando. Esta es una imagen que me gusta contraponerlas porque aquí vemos a Evo justamente en Tiahuanacu con toda esta vestimenta indígena. Atrás vemos el monolito, los templos y cómo aquí Cecilio también pone al fondo los monolitos, toda la ritualidad, la vestimenta de esta ñusta en trance y ver que Evo va recogiendo muchas cosas que el arte, de cierta manera, ya había trabajado, ¿no? Ahora con un pequeño matiz que existió en ese momento, que es que, bueno, a muchos de los indigenistas se los acusó de hacer una suerte de arte de mestizos, si quieren, un arte blancoide, que abordaba temáticas indígenas, ¿no? La escuela de Warisata criticó mucho esto y esa escuela se separó totalmente del indigenismo y más bien asumió la postura del indianismo, ¿no? Esa idea de el indio debe hacer arte de indios, ¿no? El indígena debe hacer arte de indígena
y no como una suerte de antropología que hacen los blancos sobre los indígenas, como se pudo acusar a muchos de los pintores de ese momento, ¿no? Entonces, yo veo que la estética que recupera el proceso de cambio un poco remite justamente a este indigenismo, ¿no? A este indigenismo, aquí vemos otra pintura que es fundacional, que es el triunfo de la naturaleza, donde vemos como este mito de Adán y Eva, pero llevado a cabo en el medio del Ande, o este gran maestro lituano que fue pues referente para toda la generación del 52, que es Jonas Rimsa, en el cual vemos la ritualidad de la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, yo veo que se recoge mucho de eso, pero con esta legitimidad que tenía y daba la escuela de Warisata, ya que Evo es un líder indígena. Entonces, él está proponiendo algo venido desde un indígena que recupera un poco esta mitología que el arte nos había ofrecido a principios del siglo XX, ¿no? Y por otra parte, Evo agarra una cantidad de gente para que sean, digamos, sus artistas de cabecera. Podemos pensar, y no nuevos artistas, más bien él, yo no creo que se haya agarrado de, o haya creado una nueva generación de artistas, sino él se aferra más bien a artistas ya consagrados que habían hecho una carrera muy importante. Em, Uno de ellos es Jorge Sanginés en el cine, que creo que sin duda es el cineasta más importante que ha dado Bolivia en toda su historia. Y por otro lado, a nivel más plástico, utiliza más la imagen que había construido Roberto Mamani Mamani, el pintor cochabambino, que tenía ya una fama, un prestigio, y es a quien él, digamos, un poco invita y a hacer, por ejemplo, los murales dentro de la Casa Grande del Pueblo para celebrar, digamos, toda esta nueva mitología, diga, a la cual él quiere dar un cariz artístico donde empieza a ensamblar, como decíamos, los mitos fundacionales, toda la simbología a partir de los colores de la huipala, la chacana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, su construcción y su visión artística es más bien munirse de los grandes próceres y de imágenes que ya había producido el pasado para enaltecer ese nuevo liderazgo representado por él mismo, ¿no? Entonces aquí hay una búsqueda estética basada, digamos, en lo mitológico, podemos decir, en lo mitológico. Mientras de otro brazo del Estado surge justamente otra lectura, ¿no? Porque esta es la lectura de presidenciable de Evo, mientras que por el otro lado surge la lectura de la vicepresidencia por parte de Álvaro García Linera, que es una visión ya no indianista, indigenista, sino una visión mucho más y menos fijada en el mito, sino más en la búsqueda de una nación, pongamos, de poder crear un canon nacional más académico, si queremos, más académico, más enciclopedista. Y de ahí es que a partir de las iniciativas de la vicepresidencia, del CIS y de otras, y de la BBB, surge esta vocación de construir, por ejemplo, el canon textual de la historia de Bolivia, tanto a nivel de humanidades, de ciencias sociales y obviamente de literatura, que es la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Y ahí esta visión, como les digo, no es indigenista, no es indianista, sino es es de un marxismo mucho más academicista, pero además que es
de cierta manera tan transversal que el canon lo eligen muchísimas personas, muchos notables, la mayoría venidas pues de la academia, en los cuales encontramos personalidades ideológicamente tan dispares como el propio Álvaro García Linera y como su contrincante político que puede ser Carlos Mesa Gisbert, ¿no? Entonces, a partir de eso se construye todo este canon en el cual se empieza a elaborar literariamente, académicamente, toda esta construcción, canonización de una nación a partir de la academia. Entonces vemos esas dos vertientes que surgen, que nacen a partir del poder ejecutivo, podemos decir, y sin un afán de realmente hacer una analogía ideológica, pero yo los presentaría más el que viene un poco más de la presidencia del levismo, más germánico, basado pues en la mitología, en ese hecho fundacional emergente, como podíamos pensar los germanos con sus valquirias, con sus nibelungos, con toda su mitología, mientras que el lado de la vicepresidencia es mucho más afrancesado, ¿no? Mucho más enciclopedista, mucho más ilustrado, si queremos, en la vena de Voltaire, de Diderot, de ir construyendo esa nación y esa nación que se va construyendo a partir de una textualidad, de una literatura en, como dijimos, en tanto en humanidades, en ciencias sociales, en literatura, ¿no? Entonces yo creo que ese es el marco en el cual se dirime un poco la estética y el arte durante estos 20 años referenciado, iluminado desde estas dos vertientes, una indígena y otra más mestiza academicista, si queremos, ¿no? Y obviamente en el interín va a surgir, porque el arte no es algo controlable, no es algo que podamos amordazar, va a surgir montones de facetas artísticas ya independientes y alejadas al poder político que van a crear en Bolivia una lógica fascinante, ¿no? Simplemente ya para un poco cerrar, solo decir que acompañado eso que mostraba un poco Evo, esa construcción mitológica y grandilocuente, se alinea también esta arquitectura que devino en la Casa Grande del Pueblo, en el Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, que es también una oda a la personalidad, al líder y ese tipo de cosas, mientras que lo otro era pues una evolución más analítica, más enciclopédica, más textual que la que se viene realizando y ojalá, bueno, espero cruzar los dedos que siga, porque tengo entendido que ya se han publicado casi 100 libros de los 200 que proponía la Biblioteca del Bicentenario. Esperemos que con este nuevo gobierno una iniciativa tan sana para las letras, para la cultura, para el arte boliviano, siga en pie. Entonces, luego creo que vamos a debatir lo otro, pero esto como un punto de partida, un punto de inicio para, digamos, dar pie al debate y los primeros lineamientos de de este momento de 20 años de el arte en Bolivia. Excelente, Álvaro, muchísimas gracias. Creo que ya se conectó Alejandro. Si nos escucha. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora sí, un poco la dinámica que estábamos haciendo era poner, digamos, sobre la mesa de conversación un poco la postura o algunos datos, digamos,
relevantes desde su propia experiencia, como también habíamos hablado antes, para después empezar el diálogo. Así que, bueno, la palabra es suya, lo presento. Él es Alejandro Sanz Santillán, es un artista nacional, pintor, restaurador y además también docente de la Facultad de Bellas Artes de la UMSA. Tiene diversas exposiciones y creo que esta conversación se enriquece a partir también de los artistas que viven la historia nacional a través de, este, de su arte, ¿no? Y es así que también va a ser muy fructífera la conversación a partir de esto. Así que Alejandro, le doy la palabra para que podamos escucharlo. Gracias, buenas tardes. Yo acabo de conectarme, pido mil disculpas por el retraso. Se me ha contactado, creo, a través de una intervención al mural de Alán de Pantoja que está en el Hospital Obrero, en lo que he participado, y entendí que querían que les hable sobre esa intervención. No sé si cuánto tiempo tengo y qué es que específicamente quieren tratar o qué datos necesitan que les dé. Eh, bueno, como habíamos conversado, justo es esto, ¿no? De cómo ha vivido también usted la experiencia del arte desde su restauración. Sabemos que ha sido partícipe de la restauración del mural en el Hospital Obrero, que creo que además pertinentemente ocurre durante el periodo de Bolivia, durante los 2000, digamos. Y bueno, a partir de eso, escuchar más bien sus percepciones de cómo eh, ha sido la lógica del arte durante este periodo. Obviamente, durante el periodo de la Revolución del 52, la Guerra del Chaco, la lógica artística ha sido distinta y bueno, desde su experiencia, que pueda compartirnos eso y dar paso luego a la conversación que va a ser abierta, ¿no? Y ya, entonces no cabe mucho hablar sobre el proceso, sobre la intervención del mural, que se ha hecho el año pasado, entre octubre y noviembre más o menos del 2024. Tal vez voy a iniciar señalando que ha sido una intervención por contrato de una empresa privada, que es la constructora que estaba a cargo de la remodelación o mantenimiento, no estoy seguro cuál es el contrato, del auditorio del Hospital Obrero, ¿no? Entonces, me han contactado ellos, es una empresa privada, no ha sido ni el hospital, ni el Ministerio, ni de Culturas, ni de Salud. Y no sé cómo es el presupuesto esto del hospital para la refacción de su infraestructura. Em, Sobre el arte mural, que siempre ha estado vinculado, bueno, para que el arte mural exista como tal, necesita el auspicio estatal, ¿no? Y eso se ha reflejado en dos momentos en nuestra historia, después de la Revolución del 52 y últimamente en estos últimos 20 años, donde ha habido harto, bueno, no como en los años 60, 50, 60, pero también ha habido un impulso importante en lo que es el movimiento muralista porque responde un poco, ¿no? A la consigna de sacar el arte de las galerías y de los museos, deselitizarlo, acercarlo al pueblo, mantenerlo en los espacios públicos, que forme parte de la educación del pueblo, aunque siempre, bueno, no siempre, pero generalmente está en unos espacios igual restringidos. Los murales específicamente de Aleanda Pantoja que están en el edificio de yacimientos, nadie puede verlos porque están en los pisos superiores donde son oficinas de alta seguridad, ¿no? No se puede ni siquiera visitar. Uno se queda en el hall de ingreso y puede acceder tal vez al mural de don Walter Solón Romero, que también tiene que ver con la historia del petróleo. En el caso del que yo he intervenido, está en el auditorio del Hospital Obrero. Ya hay restricciones para entrar al hospital y hay una doble restricción para entrar al auditorio que por lo general está cerrado.
Pero bueno, es importante, digamos, ¿no? Que se haya invertido una cantidad que no estoy seguro cuál fue, importante, me imagino, de presupuesto para el arte y para un arte que cuente ciertas cosas, aunque trate de mantener cierto discurso, pero que trate de acercar un poco la historia del país, digamos, ¿no? Como la historia de la medicina. Em, pero también vale la pena mencionar que no es algo novedoso a partir de la Revolución del 52. El Hospital Obrero, que ya es importante mencionarlo como hospital obrero, ¿no? La infraestructura de salud más grande de su tiempo, más importante, con el presupuesto más gigantesco, dedicada a la clase trabajadora, ¿no? Hospital obrero número uno. Eso ya es importante, pero sale a partir de un concurso de proyectos y este concurso es del año 1941. Entonces, ese dato creo que es importante, es anterior a la revolución, pero ya es un síntoma de la nación, ¿no? Ya son cosas que están pasando, son cosas que están ocurriendo. Se termina de construir el 55, creo que se empieza a construir el 47 o 48. O sea, los inicios son anteriores al 9 de abril del 52, pero, repito, ya hay un síntoma general del Estado, pensar en la clase obrera, dedicarle un fuerte presupuesto a la clase obrera. En la intervención yo he encontrado dudas acerca de que se haya diseñado el auditorio con un mural. Más bien parece que no, parece que el auditorio estaba diseñado para una infraestructura o para un equipamiento tecnológico diferente. Eh, pero se ha decidido, seguramente al momento de la inauguración, que se ha inaugurado el 55, el mural se firma en el 56, se ha decidido más o menos a último momento, me imagino yo, porque no hay la documentación, que se lo invita al que se llamaba muralista o al pintor de la Revolución, Miguel Alandia Pantoja, para ese magnífico mural, que creo que ha sido una decisión interesante porque algún equipamiento tecnológico tiende a depreciarse, el arte no, y palabras de algún crítico de arte, este mural específicamente, la historia de la medicina que está en el auditorio del Hospital Obrero, es técnicamente el mejor mural de Miguel Alandia Pantoja, ¿no? O sea, que es ampliamente conocido fuera de nuestras fronteras como un gran muralista, el mejor técnicamente está custodiado por el Hospital Obrero. Entonces, creo que ha sido una decisión, tal vez no sé si con mucha sabiduría, pero con mucha fuerza o suerte al final, ¿no? Porque ha acrecentado el patrimonio artístico de nuestro país. Bueno, iniciaría con eso, ¿no? Que creo que es la parte que me toca. Aunque tal vez sí quisiera agregar alguna cosita más. Una de las cosas importantes que le ha aportado este artista en el uso de nuevos materiales, tal vez haciéndose eco de un uso que ya habían hecho algunos años anteriores los muralistas mexicanos, es el utilizar la piroxilina como medio para, para trabajar sus murales, ¿no? Para trabajar la pintura mural. La piroxilina es una resina, es nitrato de celulosa, nitrocelulosa, eh, que se ha fabricado, diseñado para reemplazar al marfil en las bolas de boliche. Es una cosa tremendamente dura, muy resistente. Después, la industria automotriz ha decidido aplicarlo para su pintura automotriz, que necesita una pintura de alta resistencia, ¿no? Y los muralistas mexicanos, especialmente, si no me equivoco, Siqueiros, dice que un artista tiene que ser reflejo de su tiempo y tiene que andar con la tecnología de su tiempo y es la pintura de la modernidad. Estamos hablando creo de los años 30 más o menos, que se empieza a utilizar la piroxilina y el soporte ideal es la madera, ¿no? Generalmente se trabaja sobre tabla, y eso es lo que va a hacer en muchos de sus murales don Miguel Alandia Pantoja. Aunque pues, después les puedo explicar que hay cierta diferencia entre lo que es madera y y la técnica de Miguel en el mural de la historia de la medicina, pero me ha parecido un síntoma simpático que el último mural que ha eh,
sacado a concurso la Fundación Cultural del Banco Central, el que se ha pintado recientemente en las afueras, ¿no? Se puede ver desde la calle, lo que ya es interesante. En la convocatoria se haya decidido ya la técnica, ¿no? O sea, se convocan los artistas, colectivos, etcétera, y tiene que ser a la piroxilina, lo que me pareció rarísimo, porque uno ya no encuentra nitrocelulosa en el mercado, ¿no? No es algo que se use ya. Lo que sí se usa es pintura automotriz en base a la piroxilina, a la nitrocelulosa, que no es lo mismo y no es lo que usaba Miguel Alán de Pantoja. Es posible que se haya utilizado, o sea, que se haya pensado en eso, porque el pintor de la revolución utilizaba esta técnica y este mural tiene que reflejar también un poco la revolución, la última revolución nacional, cultural, no sé, y tiene que ser de esa misma técnica, o a lo mejor es un poco más técnico el criterio y se decide con una pintura resistente porque va a estar al aire libre, ¿no? Pero me ha parecido demasiado forzado porque mucha de esa pintura ha desaparecido del mercado un mes antes de que salga la convocatoria, eh, como un dato raro lo digo, ¿no? Em, y además que se restringe a otro tipo de técnicas que podrían ser maravillosas, ¿no? Yo me imagino un excelente mural cerámico, por ejemplo, en ese paño del edificio, que hubiera quedado muy bien con la textura que tiene esa edificación. O murales escultóricos con metal, con planchas de acero, fierro. O sea, hay una gran, eh, un abanico, digamos, medianamente amplio de posibilidades en arte mural que no solo está restringido a la pintura y dentro de la pintura no solo se restringe a la pintura al buco, ¿no? Que es lo que han utilizado en este último mural. Bueno, eso lo dejo ahí sobre la mesa para hacer la charla. ¿Algo más? Súper. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, quiero darle un saludo a Mateo Calderón. Él ha sido parte de la idea de hacer estos ciclos de conversatorios por los 200 años de independencia de Bolivia. Ahora sí, podemos abrir el conversatorio ahí. En el chat o abriendo sus micrófonos pueden hacer preguntas directamente a las dos personas que tenemos invitadas esta noche. Creo que ahí rescato mucho, justamente Álvaro mostrabas eh, estas figuras que se rescatan de Cecilio Guzmán de Rojas, pero también el trabajo que hace Alandia Pantoja y es un poco entra en sintonía con esta intención que creo que es un esfuerzo no menor de la restauración de las obras de de Alan de Pantoja, ¿no? Precisamente lo que Alejandro comentaba. Y creo que tal vez ahí, tomando este punto como un punto en común, podríamos empezar también a dialogar sobre esto, ¿no? A pensar cómo, cómo esta adopción o cómo desde que sube o que empiezan estas nuevas políticas a partir de los cambios constitucionales, las nuevas lógicas políticas, pero por fuera de eso también la realidad nacional que va a ser, que va a empezar a cambiar, cómo esta adopción de estas figuras impacta o condiciona tal vez este, esta memoria o esta construcción de identidad, ¿no? Dejamos de ser una cosa y volvemos hacia atrás porque tiene un mensaje más claro, ¿no? Tal vez a partir de este punto podríamos generar una conversación sobre esto, ¿no? Sí, bueno, eh, primero felicitar a Alejandro por haber participado en una empresa tan loable como restaurar un mural tan icónico como el de la historia de la medicina en Bolivia.
Yo lamentablemente nunca lo he podido ver en vivo y en directo, como dice él, es restrictivo, lo he visto en imágenes. Y bueno, a ver, aprovechando de ser contertulios, voy a contactarlo para ver si él, moviendo alguna influencia, me permite contemplar semejante mural en vivo y además poder ser testigo del trabajo de restauración que él ha llevado, ha colaborado a llevar a cabo, lo cual lo vuelvo a felicitar. Eh, Tomando un poco lo que decía Alejandro, y me parece interesante para ligar con la temática esta que estamos abordando de los 20 años del proceso de cambio. Él mencionaba justamente lo que vendría a ser el último hito, digamos, de artístico en cuanto a plástica y en cuanto a muralismo del, del proceso de cambio, ¿no? Que viene a ser justamente este mural que yo lo había puesto aquí, no lo mostré anteriormente, y es justo el que mencionaba Alejandro, que es este mural de Wilson Zambrana, que ha sido denominado Madre Patria y está ahí en todo el frontis que da a la calle Ayacucho en en el Banco Central de Bolivia, ¿no? El cual se elaboró para que sea inaugurado justo ahora el año del bicentenario, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, bueno, Alejandro había mencionado a los grandes muralistas, a los dos monstruos, digamos, a Miguel Alandia Pantoja, a Walter Solón Romero, había hablado de los murales del edificio de yacimientos, en el cual lo mismo que lo que decía, que esos murales de la historia del petróleo en Bolivia que están inaccesibles porque están en las gerencias, pero sí se puede ver el de Solón. Lo que me impresiona de este mural de Wilson Zambrana, no sabía, no estaba al tanto de los temas técnicos de de la piroxilina, esa técnica pues que como comentaba, que la implementó David Alfaro Siqueiros, que fue pues el gran, digamos, vanguardista, el gran innovador dentro de los tres grandes muralistas mexicanos, el gran innovador técnico siempre fue Siqueiros, ¿no? Siqueiros fue el que llevó el mural siempre a sus límites más grandes hasta pues hasta ese mural bueno, no ese mural, ese monumento que es el Poliforum Siqueiros y la Marcha de la Humanidad, donde tiene pues no solo, no solo unos paneles gigantescos, diversas técnicas, sino un relieve formidable. Pero lo que me impresiona ya temáticamente de este mural es un poco volver a lo que decíamos y es el tema de la estética. Y es increíble pensar que un mural hecho el 2025 temáticamente casi no nos añada absolutamente nada de lo que ya nos han ofrecido hace 70, 60, 50, 40 años, eh, Miguel Alandia Pantoja y Walter Solón Romero, ¿no? No me voy a meter mucho al tema de la técnica, ni el talento, ni el virtuosismo del mural, sino más a lo que podemos decir temático, ¿no? Vemos a los mineros, vemos la Casa de la Moneda, vemos la industrialización de Bolivia, bueno, vemos algunas pequeñas cosas nuevas, digamos el trabajo del litio, pero por otra parte vemos a la cantuta, el jaguar, el cóndor, eh, la vicepresidencia, el Banco Central, el trabajo de la metalurgia. Podemos añadir el famoso satélite,
Y quitando esas pequeñas cosas como el satélite o el trabajo en el salar, pareciera que dices, oye, ¿es artísticamente o es realmente que Bolivia ha entrado en una congeladora y 70 años después salimos y estamos viendo las mismas temáticas que Solón y que Alandia nos presentan de una forma majestuosa, porque son murales majestuosos y maravillosos, por ejemplo, los del Museo de la Revolución Nacional, ¿no? Donde tenemos ahí donde tenemos el voto universal y la reforma educativa, y tenemos ese mural de Alandia que es absolutamente maravilloso, que es la lucha del pueblo por su liberación, y vemos también cómo Solón celebra y abre pues también un mural mucho menos aguerrido que el de Alandia, un mural mucho más, digamos, inclusivo, con diferentes, más colorido y con una Bolivia mucho más plural en cuanto a geografías. Es un diálogo fascinante. Y muchísimas de esas temáticas están aquí, pero ya muchas de ellas yo las veo muy extemporáneas, ¿no? Uno para un mural de 200 años no es una recapitulación, ya para eso justamente tenemos los murales de Alandia, tenemos los murales de Solón, se han derrumbado muchos lamentablemente, pero afortunadamente han quedado. Tenemos los del Orgio Vaca y pretender algo tan importante como celebrar los 200 años y redundar en los mismos términos, me parece que caemos justamente en lo que decía, ¿no? Las imágenes que se han trabajado durante estos 20 años desde la visión desde una visión más presidencialista han sido como repetir ciertos tópicos o ciertas mitologías que ya el arte boliviano había abordado anteriormente, ¿no? Entonces este mural se me queda, la verdad, muy corto en cuanto al alcance temático, a lo que representa, lo que significa. Es como otra vez. Volver a poner un catálogo de los clichés de la historia boliviana, en la cual podemos sumar pequeñas cositas como el satélite o ver un minero con una laptop, ¿no? O sea, lo cual me parece hasta de cierta manera chabacano, ¿no? Así que me da mucha pena que todo ese, digamos, esfuerzo, esa dinámica, porque como decía Alejandro, para que se haga el muralismo siempre tiene que haber, siempre ha solido haber o un apoyo o estatal, que generalmente ha sido estatal, o un apoyo privado económico fuerte, porque no es que un artista de su propio pecunio va a sacar un dinero para realizar un mural y menos en un lugar pues que es público, ¿no? Entonces, me parece que hay no hemos logrado, pues, bajo ese concurso que menciona Alejandro, conseguir realmente un proyecto que enriquezca el discurso artístico y muralista de Bolivia, que tiene una tradición riquísima, pero que lamentablemente no hemos podido sacarle punta a partir de esto, y es a partir de otras manifestaciones artísticas, que si quieren las conversamos luego, es que creo que Bolivia ha podido realmente expresar y exhibir una fuerza renovadora en manifestaciones, ya sea como en la plástica, en la literatura o en el cine, ¿no? Eso por mi parte en esta intervención. Súper. Igual creo que ahora que mencionabas a Lorgio Vaca, me parece sumamente interesante también y es una pregunta para ambos.
durante esta época de dictadura, Sol Mateo o Lorio Vaca usaron estrategias metafóricas justamente para sortear la censura que había, ¿no? Y ahora mi pregunta más bien es si realmente creen ustedes que durante este siglo XXI, en Bolivia también surgieron estéticas de resistencia, obviamente bajo contextos distintos, ¿no? Tal vez el, el antagonista, digamos, de la inspiración artística es distinta y tal vez no es tan claro, creo yo, tal vez es más claro de lo que puedo pensar, pero se me venían a la cabeza también ejemplos como los caricaturistas, ¿no? Abdecor, por ejemplo, ha sufrido persecución y un sinfín de caricaturistas en realidad siento que ha habido esa transformación, ¿no? Y bueno, y ahí en realidad mi pregunta es si realmente desde lo artístico, no solo desde la pintura o las artes plásticas, pero también desde la música, desde la literatura, han habido personajes durante este periodo que han podido sortear esa censura como pasaba con Sol Mateo, por ejemplo, ¿no? Creo que la palabra le corresponde a Alejandro ahora, ¿no? Yo ya Sí, luego ok, respondo. ok, ok. Eh, sí, el caso de la Bell, digamos, es el más sonado, por lo menos es el que yo más he visto. No estoy seguro si se ha visto algo parecido a lo que le han hecho, pero también cabe recordar a qué está ligado, ¿no? Estéticamente, como lenguaje visual. Em, los murales de Alán de Pantoja, que estaban en el Palacio de Gobierno, había caricaturizado a los militares, ¿no? Como una clase. Entonces los militares eran unos cerdos, ¿no? Eran era una caricatura grotesca de los militares. Entonces cuando entra el gobierno militar a verse caricaturizado, ¿no? O sea, claro que no soy muy inteligente picarlo, ¿no? Y derrumbarlo, a lo mejor lo podía hacer un extrapo, ¿no? Extraer el mural, pasarlo a otro lado, porque al final, aunque te hiera, te ofenda, qué sé yo, es parte de un momento histórico. Y yo creo que todos tenemos que tener respeto con eso, ¿no? Esté bien, esté mal, o sea, de un estilo que sea, creo que hay que tener un poco de respeto con la memoria visual, porque te cuenta un pedazo de la historia, aunque sea una narrativa que no sea con la que estés de acuerdo, porque en un momento histórico siempre hay varias, no necesariamente dos. Entonces lo que hace el Abel es lo mismo, caricaturizar, ¿no? Y por eso la censura. Yo creo que esas caricaturas grotescas señalando personajes específicos, clases sociales como la militar, digamos, ¿no? Específica, muy duramente, creo que sí son mucho más susceptibles de la censura. La censura es una cosa en el arte aberrante, porque ¿a quién se le ocurre? ¿No? Entonces, yo quería sentar, digamos, ese concepto, ¿no? La caricatura y la agresión directa como un principio de censura. Em, pero no sé si puedes poner, hermano, otra vez el mural del banco, Sí, ahora porque déjame ponerlo. a diferencia de lo que tú has dicho, o tal vez no son las palabras precisas. El, el mural es un buen mural, o sea, yo como pintor, digamos, y no soy el más eximio de los pintores, pero veo que tiene un dibujo, un diseño, una técnica bastante respetables, ¿no? O sea, es un buen mural, es un buen diseño, es un buen trabajo, es una buena pintura. En lo que no me molesta tanto la temática, porque la temática estaba dictada desde la convocatoria, ¿no? La historia de la economía en los 200 años.
Y este país nace de una manera, en mi opinión, un poco egoísta para hacer algo alrededor del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Porque la idea era tener una América grande, qué sé yo. El divorcio de España no significaba fragmentarse de una manera tan chistosa, pero que empiece con el Cerro de Potosí, el Mascarón de la Casa de la Moneda, me parece que ya es una narrativa de los 200 años. Lo que tal vez a mí me pueda llamar la atención es que si este es el mural más paradigmático del momento histórico, debería haber un aporte estilístico digno del momento histórico, porque estoy seguro que me voy a arrepentir de lo que estoy a punto de decir, pero la estética de este mural se parece mucho a las láminas escolares. Están bien dibujadas, están bien compuestas, pero no tienen un aporte poderoso y fuerte como el momento histórico de los 200 años lo exigía. Si vemos cualquiera de los murales de Alán de Apantoja, tienen un estilo muy propio que marcan época, ¿no? Y en la misma época tenemos los murales de don Walter Solón Romero, también así con un estilo fuerte, poderoso, interesante. Cualquiera de sus murales son paradigmáticos de un momento histórico tremendo. Los de Lorgio Vaca que han aparecido después, ¿no? Y muy, en muy largo tiempo, han ido madurando un estilo muy propio. Es genial, o sea, son trabajos súper lindos, súper importantes, con un estilo muy de exportación, si quieres, ¿no? Para dignificar un estilo de arte nacional. Este no es malo, pero de verdad que no le encuentro en arte, así un paradigma del bicentenario, realmente. ¿No? Por eso a mí me hubiera gustado que se amplíe la convocatoria para muchas más técnicas, que se presenten unos proyectos para que en cuestión de arte se proponga algo nuevo. Porque yo no veo nada nuevo, aunque la temática estaba restringida, el estilo, el algo que nos diga que está pasando algo en artes en este país, ¿no? Y ese algo que está pasando en arte no lo veo reflejado en el mural. Pese a que es bueno, es correcto, incluso temáticamente es correcto, aunque algunas cosas, por supuesto, yo hubiera cambiado, pero tal vez lo estoy viendo desde la ventana de la envidia. Pero el estilo es el que creo que no está representando un momento estético nacional. Y si está representando un momento estético nacional, pues es un poquito vergonzoso para los que estamos en el gremio. Perfecto, ¿cómo están? Muy buenas noches, me presento, soy Norca Robles. Y después de escuchar los comentarios y también al inicio del conversatorio, cada uno se presentó y la verdad me generó algunas dudas, ya que estamos con esta conversación. Tengo una pregunta para Álvaro Loaiza. Nos habla usted acerca de la Casa del Pueblo, ¿no? Entonces, que esta construcción fue inspirada en el pueblo y para el pueblo, valga la redundancia, y tenemos como los murales de Mamani Mamani. Eh, Surge la pregunta de qué otras construcciones de identidad o arquitectónica a la vez, o sea, que tenemos hoy en día, qué otra infraestructura puede estar conectada con la actual Bolivia. Así que esa es mi pregunta. Gracias, Norca. Sí, justamente hablábamos un poco de ese gigantismo. No sé si quizá no es la palabra precisa, pero el brutalismo, digamos, de utilizado arquitectónicamente, la Casa Grande del Pueblo. También había elegido algunos ejemplos. Bueno, aquí habíamos visto el mural dentro de la Casa Grande del Pueblo. Habíamos visto el Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca. Después había puesto el de la UPEA, la Universidad Pública del Alto, la Asamblea Legislativa Plurinacional,
el campo ferial Chuquiago Marca, que creo que es así uno de los ejemplos más grandes de este brutalismo desmesurado y ciertamente antiestético, porque aquí le estoy haciendo un favor y lo estoy mostrando de la parte frontal en teoría, porque la parte de atrás, ahí realmente, si se hubiera tenido un poco de cariño artístico, tenemos una superficie gigantesca para hacer una serie de murales que hubieran podido ser maravillosos, ¿no? Pero se lo ha dejado como un bloque de concreto al cual se le va metiendo cada día más y más humedad. A mí me consta porque vivo cerca de aquí, lo veo constantemente, entonces... eh, y bueno, pues hay algunos logros como el teleférico, que creo que es, digamos, la parte más futurista dentro de esta ambición estética y arquitectónica, que en eso sí tengo que decir, me derrito, eh, amo el teleférico, me parece un triunfo estético, ético, transportístico y lo que vengamos a decir y a reverenciar, porque me parece que es pues algo realmente maravilloso, ¿no? Y es, creo, dentro de esta lógica monstruosa de la arquitectura de los 20 años del proceso de cambio, creo que es el triunfo máximo y realmente cómo se puede mezclar también en lo, obviamente la arquitectura y eso tiene un rol dentro del arte que es lo utilitario. Muchas veces el arte no tiene una utilidad marcada y la arquitectura sí la tiene y en ese hecho la construcción del teleférico, sus estaciones, la poca intervención urbana que ha tenido es maravillosa, ¿no? Entonces me rindo al teleférico, le doy 11 sobre 10 y me parece un triunfo total para La Paz, para Bolivia, para todo. Pero ahora ya yéndonos a la parte estrictamente artística, no tengo aquí, digamos, una imagen, pero ya yéndonos a la arquitectura, ya no de parte de la propuesta estatal, surge en estos últimos 20 años una propuesta arquitectónica que ha marcado en Bolivia una tendencia y se ha hecho internacionalmente notable y que está acompañada de otros fenómenos también, ¿no? Que es el fenómeno de lo que se empieza a producir en el Alto. El Alto me parece un fenómeno muy interesante dentro de lo que marca el arte boliviano en este siglo. Es la irrupción de una metrópolis que no existía previamente en el mapa, en la geografía artística del país y en este siglo no solo que ha aparecido, sino que se ha vuelto muy referencial y señaladora en muchas facetas y una de ellas es la arquitectónica. Todos lo conocemos al arquitecto Freddy Mamani, que realmente es quien ha sido el abanderado de este fenómeno que, como te digo, ya es internacional, es turístico y es tantas cosas, que es la aparición de los cholets, ¿no? Los cholets que denominan pues no solo una estética, sino una forma de ser, ¿no? Una forma de gestionarse culturalmente, festivamente, una forma incluso de una cosmovisión de cómo entender la celebración, la fiesta, la magnificencia, cómo volverse un viejo señor Aymara, porque el Alto, justamente de una forma muy espontánea y sana, ha logrado renovar esa estética que decíamos que no ha logrado el poder oficial. Poder oficial se ha aferrado a Mamani Mamani, a Jorge Sanginés, a los, a la lógica que ya habíamos visto con Cecilio Guzmán, con Rimsa, como mencionó Alejandro, con Solón Romero, con Alandia Pantoja, no la han podido renovar. Pero en cambio, Freddy Mamani sí renueva, aparece este monstruo estético, colorido, lleno de salones, que es el cholet, cambia esa palabra chalet española que refiere a una casa un poco lujosa, la pone en el penthouse, en el techo donde habitas como un señor de tu feudo en el cual
celebras los más grandes fastos en salones inmensos con grandes arañas y grandes arcos y colores sumamente vivos y realmente ese es un triunfo, ¿no? Como también se dan otros triunfos también de podemos decir, del arte o la estética alteña a partir, por ejemplo, de la aparición de artistas que son del campo, nacidos en el campo, pero que ya no hacen arte campesino. Ellos han venido a la urbe, han migrado, como son Rosemary Mamani o Christian Laime, y empiezan a producir plástica en una vena, podemos decir, hiperrealista, muy en la escuela del maestro Mario Conde, este gran acuarelista, y ellos empiezan a crear un arte que ya no es campesino. Ya la retórica de esa del indigenismo, de representar Tiahuanacu, de representar solo el campo, el Ande, hoy ya la representación es mucho más urbana, ¿no? Y está ligada a la cultura popular, a la música, a la fiesta, a la gastronomía. Y eso es lo que vemos con Christian Laime, que tiene, por ejemplo, a su madre como musa permanente, esa hermosa chola con una vestimenta además siempre despampanante. En diferentes escenas, como en esta que es pues esa Venus naciendo de la Concha a las orillas del lago Titicaca, ¿no? O esta Rosemary Mamani que nos pinta ese hiperrealismo a este Aparapita, que ya es también casi un personaje un poco en extinción, ese Aparapita sanceano, digamos, pero que tiene un detalle y una maestría técnica realmente muy elogiable. Rilda Paco también me parece una artista orureña muy interesante. Él ya empieza a mezclar cosas más de la contemporaneidad con temas un poco más queer, que también ha entrado mucho más en la dinámica, ¿no? del siglo XXI, en lo cual se ha empezado a permear en la lógica artística. Y también surge una literatura proveniente del Alto, a partir de, por ejemplo, de Gabriel Mamani Magne, que escribe este Seúl, Sao Paulo, que es ese ping-pong entre la inmigración aymara que se va a Brasil, pero que vuelve al Alto, y hay un diálogo interesantísimo, o Cuya Reina, que a partir de esta mirada femenina entre el cuento y la crónica, que nos cuenta las peripecias de, de esta sociedad aymara, pero ya totalmente urbana, ¿no? Ya no es una sociedad aymara rural, es una sociedad aymara que está construyendo una estética, una literatura, un arte desde lo alteño, ¿no? Que viene a dialogar obviamente con lo paceño, como por ejemplo con Juan Pablo Piñeiro, eh, con Cuando Sarachura despierte y toda la festividad y el baile a partir del gran poder, o con este libro magnífico de Alison Spedding, que es Cátedra de Fierro, que nos cuenta pues 50 60 años realmente de la historia de Bolivia previo a este proceso de cambio. Y así el arte, como tú mencionabas, a partir, digamos, de esta excusa que hemos tomado como la arquitectura, cómo va construyendo otras manifestaciones que no se agotan en lo que propone el poder, más bien se desbordan y proponen estéticas nuevas, tanto en la literatura y todavía podría extenderme, pero no quiero tomar más tiempo de lo que se viene haciendo, por decir, la literatura femenina en Santa Cruz, a partir de Liliana Colanzi, de Magela Baduán, de Giovanna Rivero, bueno, y luego también ya podemos abordar, si quieren, también la temática cinematográfica, que me parece que también puede ser muy interesante para ver el fenómeno de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. No sé si te he respondido un poco, Norca. Sí, claro que sí, pues, muchísimas gracias. La verdad es de que me quedo con esto de los cholets, que creo que es una manifestación muy importante de parte
del Alto como tal, y recordar que el Alto es una ciudad que no tiene, ¿no?, esta estructura colonial que tiene el resto de las ciudades, que es una ciudad que puso e impuso su orden propio y se refleja tanto en la arquitectura como en el orden de las mismas calles, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero abrir una pregunta para los dos invitados, por favor, que sería: ¿el cine y la literatura permitieron preservar archivos simbólicos que las artes plásticas no pudieron abordar? ¿Qué opinan al respecto, por favor? Perdón, si me dejas opinar acerca de lo que ha dicho el Álvaro antes de entrar al cine y la literatura. Claro que sí. Dos ideitas que no quisiera que queden flotando. Coincido completamente. Si hay algo importante que le ha pasado en infraestructura y en arquitectura a este país ha sido el teleférico. Por mucho, porque las estaciones son hitos arquitectónicos interesantes. El transporte es un transporte diseñado por primera vez para la topografía La Paz el Alto. Eh, Además que funciona muy bien, funciona a las mismas. Es el tipo de transporte que puede competir en el mundo con con el metro de Nueva York, y yo creo que sale ganando, ¿ya? Donde han puesto las estaciones también me parece la manera más inteligente y la más interesante de generar desarrollo urbano, ¿no? La línea amarilla, cuando se inauguraron, una maravilla, ¿no? Lo que era el basurero de satélite, lo que era ese mercado horroroso que era el mercado de Cotaúma, ¿no? Eh, Tal vez el de Sopocachi no ha tenido tanto impacto como los otros dos, pero el de la curva de Holguín en Obrajes, ¿no? Era la parte hueca y abandonada de que ni siquiera formaba parte de Obrajes. Tú pasabas la curva de Holguín y a partir, digamos, de la gasolinera decías, por fin estoy llegando a algo de la civilización. Ahora llegas y alrededor se ha gestado una cosa súper impresionante. Y ahí ha mostrado, o por lo menos ha mencionado, la Casa Grande del Pueblo, como que como arquitectura me parece una estructura interesante, como diseño conozco muy poco por dentro, he pasado unas 2 o 3 veces a una oficina y a un auditorio, el uso era horrible, pero me ha parecido una buena arquitectura, me ha parecido que tiene un buen diseño. El gran problema de la Casa Grande del Pueblo es dónde está. Ese edificio no puede estar donde está, por ningún motivo. Primero, no luce como debería lucir, ¿no? No se lo puede ver. ¿Desde dónde lo ves mejor? Desde la parte más alta de la Plaza Murillo. O sea, al otro lado del manzano, pasando dos manzanos, ¿no es cierto? ¿De dónde ves esa fachada que parece, le han dicho, parece el cubil felino de los Thundercats? No la puedes ver. Te vas a la acera del frente y es una calle tan pequeña que no puedes ver ni siquiera las maravillosas escalinatas de acceso. No se ve nada. No debería estar ahí, ¿no? Y lo que tienes, arruinado una edificación, más de una, creo, patrimonial de un periodo histórico importante que debería mantenerse en el centro histórico y que no, ya no se puede reponer para poner un monstruo arquitectónico donde no debería existir. No sé cuántos funcionarios trabajan o trabajaban ahí. Alguien me ha hablado de alrededor de 3.000, que me parece gigantesco. 3.000 personas que van a ir a la misma hora todos los días a trabajar al centro donde está más congestionado. ¿A qué van a? Van a ir a hacer más congestión. Y van a salir todos a la misma hora a hacer más congestión vehicular. O sea, las horas pico se han vuelto horas requete contra pico, con un solo edificio que podría estar muy bien ubicado en otro lugar donde genere desarrollo, ¿no? Donde se necesite nuevas líneas de buses, aunque no llegue el teleférico o el Puma, a esos lugares hay que llevar las grandes infraestructuras, la gran inversión estatal. Lo mismo pasa con lo del legislativo, que además es parte de un concurso. Yo he visto algunos de los proyectos del concurso, me parece genial, pero no debería estar ahí. Ese edificio del Palacio Legislativo que tiene un estilo que ya tenía una identidad, que le daba identidad a la Plaza Murillo, desde la plaza ya se ve, y parece un bodoque, ¿no? Y es lindo edificio, pero no debería estar ahí. Es solamente que arquitectura y urbanismo en estos últimos 20 años parece, excepto en el teleférico, parece que ya no están andando de la mano. Parece que ya no son
ciencias o oficios que deberían andar de la mano, parece que ya están medio divorciados o han estado un poco divorciados. Eh, y sobre los cholets, el cholet era otra cosa. El cholet apareció en los años 90, creo yo, si es que no estoy equivocando. Y creo que el que le ha dado el nombre de cholet es el arquitecto Villagómez Paredes, eh, porque era el chalet de los cholos, ¿no? Y cómo era esa migración aymara en la nueva urbe alteña que estaba creciendo y que tenía un poquito más de poder económico y que tenía restringido su espacio geográfico porque no tenías más de 300, máximo 500 metros, tal vez un poquito más. ¿Y cómo vas a parcelar eso como se te ha parcelado a ti el patrimonio de tus papás, ¿no? En una provincia, qué sé yo, vas parcelando y le das esto a un hijo, esto al otro hijo, para que lo vayan trabajando y vayan desarrollando. Y cuando tienes solo un lote de construcción, le das un piso a cada hijo, ¿no? Primero la planta baja la divides. Tienes tres hijos, la divides en tres tiendas. Luego haces tres pisos para cada uno de ellos y en la parte alta haces el cholet, o sea, el chalet, una vivienda con patiecito, ¿no? Una vivienda bonita en la parte alta, ese era el cholet. Eso ya no es. El cholet es un monstruo con salones de fiestas, claro, tiendas abajo, por supuesto, pero tiene más trabajo de escultura y de pintura, ¿no? Y claro, la decoración interior que es fabulosa. La palabra fantabulosa es creo la que más se ajusta, pero arquitectónicamente es terrible. Tiene todas las fallas de diseño arquitectónico que puede tener un edificio de ese tamaño. O sea, quiero una sala grande, le ponemos columnas al medio, porque es la solución más fácil. Entonces, no hay un razonamiento arquitectónico importante. Era mucho más importante el razonamiento eh, de eso de parcelar mi pequeña propiedad para que sea propiedad productiva para mis hijos también, ¿no? Para que alquilen tiendas, alquilen qué sé yo, aparte de que puedan vivir ahí. Y ahora que se ha convertido en algo que da mucho más dinero, pero el razonamiento arquitectónico yo personalmente todavía no lo veo. Veo una cuestión que se vea grande y que se invierta mucho en decoración. Lo que me parece bien porque hay monstruos como el Ramiro Sirpa, que es un excelente escultor, que está haciendo las grandes cosas, no sé, los Transformers y todos esos bichos grandes que están en los cholets, el hombre araña, ¿no ve? Que es genial porque desarrolla también ese tipo de talentos, que es esos talentos de los que estaba hablando también el Álvaro, como la Mónica Rina, la Rosemary Mamani, Christian Laime, que creo que ha sido, por un lado, excepto el Christian, ha sido producto de un momento de 2 años o 3 años máximo en la Escuela Municipal de las Artes del Alto, cuando se lo ha llevado a don Ricardo Pérez Alcalá, ¿no? Entonces, él ha capitaneado la parte de formación artística, que en realidad ha llevado a su casa a un grupo de estudiantes de los más talentosos y han pasado clases personales con él en su casa, en su taller. Y de ahí salen la Rosemary Mamani, la Mónica Rina, la Ada Donato. ¿No? Es un grupo que creo que no pasan de los 6, que son una generación interesante. ¿Qué es lo que han desarrollado? Técnica, que es un poquito lo que le estaba faltando hasta antes de ese momento. Se estaba olvidando, ¿no? Se estaba entrando muy fuertemente a los conceptualismos, la técnica ya no era arte, es más, el arte nada tenía que ver con la técnica, y ellos le han devuelto, digamos, la técnica. Y cada uno con un mensaje diferente, qué sé yo, con una manera de trabajar diferente. Y el Christian Laime, que su formación ha sido más en la Academia Nacional de Bellas Artes, porque su paso por la OPEA creo que no le ha afectado ni para bien ni para mal, pero en la academia sí, y precisamente con Mario Conde, ¿no? Y también un poco con el Fernando Montes también. Me parece que en la parte de la composición puede ser. Pero la parte de desarrollar esa técnica que la había innovado un poco para la acuarela del Mario Conde y la ha remozado en el óleo el Cristian Laime, es lo que le ha dado un poco más de aire y de mejor sabor a la plástica nacional, porque se estaba perdiendo, ¿no? Ahora les critica mucho porque ya parecen artificios, parece puro virtuosismo, no hay propuesta, digamos, pero
La Rosemary está más tiempo en París que en La Paz, con mucho éxito. El Christian está mucho más tiempo en Nueva York que en La Paz, con mucho éxito. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. O sea, al margen de lo que esté pasando aquí, esto que está pasando, cómo se ve afuera y quién nos hace quedar mejor, ¿no? Me acuerdo como lo que se hablaba en las elecciones nacionales, por quién vas a votar, ¿no? No sé, pues por el presidente que menos vergüenza nos dé, ¿no? Entonces, creo que nos están haciendo algunos quedar muy bien, algunos medianamente, pero creo que esas partecitas quería comentar para que no quede flotando esas ideas que me ha generado el Álvaro. De cine y de literatura, yo creo que voy a no hablar. Son ámbitos de los que no, yo no hago cine desde hace más de 20 años, nunca, ya no he visto nada, excepto lo del Ale Loaiza, ¿no? No he vuelto a ver más, he estado viviendo bajo una roca, creo. Bueno, Es, muchísimas gracias, la verdad. Estaba muy, muy buena, la verdad, la respuesta y los comentarios también. Sofía, ¿quieres la palabra? No, Norca, más bien te iba a decir que si podías repetir la pregunta, así también ambos sé que Alejandro no va a opinar sobre cine y creo que la pregunta iba un poco por ese lado, pero para que puedan continuar con la respuesta. Claro, o sea, voy a preguntar nuevamente. ¿El cine y y la literatura permitieron preservar archivos simbólicos que las artes plásticas no pudieron abordar? Bueno, yo creo que más que preservar, yo trataría de ir por otro lado y en realidad es de construir, ¿no? No deconstruir, sino construir. Y creo que, por ejemplo, volviendo, voy a hacer un poco bucle, pero la lógica esa de vista de qué cine quiero hacer y y él agarra a Jorge Sanginés, que como decía, el mejor cineasta que ha dado Bolivia en toda su historia. Realmente nadie ha hecho un cine del calado, de la profundidad, de la significación que ha hecho Sanginés. Sanginés ha hecho Ucamau, Yaguarmalcu, El coraje del pueblo, La nación clandestina, Fuera de aquí. Realmente seguro que 5 de las 20 mejores películas de la historia del fútbol, del fútbol, perdón, me ha venido un lapsus del cine boliviano, son de Jorge Sanginés. Y para mí la mejor es La Nación Clandestina, pero obviamente como un tema muy propio, muy personal, no trato de imponer ninguna tendencia estética en ese sentido. Pero Evo le pide a San Ginés que sea el emisario de su cine y lo que ha demostrado lamentablemente, y me da mucha pena el maestro San Ginés, es que él cuando estaba en momentos de zozobra política, de dictadura, cuando él hacía ese cine guerrilla con una cámara en mano, con poquísimos recursos, con actores totalmente improvisados y amateurs, el cine le fluía y triunfaba. En cambio, este cine ya que quiere más que ser un soporte ideológico, sino casi un panfleto, como salen 3 películas que han hecho durante este periodo, que son Insurgentes o Los viejos soldados y Juana Zurduy, guerrera de la Patria Grande. Realmente son experimentos muy fallidos, donde una temática que debería ser casi seria se vuelve casi una mala comedia, lamentablemente. A mí me ha dado mucha pena ver esas películas y ver que realmente a veces los artistas maravillosos no son para siempre, ojalá fueran eternos, no por sus obras, porque sus obras nos van a quedar para siempre, pero ellos como creadores a veces se les agota la nafta, como dirían los argentinos, y realmente a
Jorge Sanginés no ha podido agarrar esa tea que le dio el oficialismo y realmente han quedado muy mal. Mientras creo que los que sí han agarrado una estética cinematográfica muy interesante son los muchachos y el grupo de Socavón Cine, los que han realizado dos películas que me parece que son de lo mejor que ha hecho el cine boliviano en los últimos 10 años, que son El Viejo Calavera y El Gran Movimiento, donde ahí sí se hace, digamos, una vuelta y una relectura a la tradición, porque volver a la tradición nunca está mal, ¿no? Lo que está mal es repetir la tradición, no hacer relecturas. Y eso es lo que veíamos con el mural de Zambrana en el Banco Central. Hay una repetición en bucle de una tradición técnica. Bueno, técnica no, porque ojalá tuvieran la técnica, como decía Alejandro, de Solón Romero, de Alandia Pantoja, más bien una técnica de lámina escolar y una temática que ya me parece que ya pasó. En cambio, Viejo Calavera recupera una tradición, la tradición minera, que es fundamental en Bolivia, además en un momento donde lo minero parece de cierta manera trasnochado, porque ya la minería no es ese motor que mueve las bujías y la sala de máquinas del país, y las recuperan con una frescura, con un nuevo enfoque, metiéndose otra vez a la mina, pero sin consignas ideológicas, sin panfletos, con una visión fresca, inteligente, humor, drama, actualidad, música. Y realmente el viejo Calavera y el gran movimiento de Quiro Russo son triunfos cinematográficos. Y justo en la escuela del mejor San Ginés, ¿no? Con casi una cámara en mano, con actores. Actores amateurs que ellos mismos han casteado en los lugares. Y son películas que funcionan muy bien y como nos decía Alejandro, nos representan bien, como nos representa bien Rosemary en Mamani en Francia, nos representa Christian Lime en Nueva York. eh, Kiro Russo va al Festival de Venecia y gana, en Locarno es elogiado, entonces son embajadores de Bolivia y al final el arte, el deporte son motivos de identidad y de orgullo para las naciones, ¿no? Y el hecho de que tengamos grandes artistas que estén en esferas internacionales teniendo éxito, triunfando y mostrando facetas de Bolivia realmente enaltece. Lo que fue San Ginés otrora, hoy son los Socavón Cine con el viejo Calavera y el gran movimiento, ¿no? Y ya para cerrar un poco lo de la literatura, hemos hablado de lo alteño, de lo paceño. Hay una nueva corriente que surgió en el 21, un poco de una literatura boliviana más internacionalista, si se quiere, mucho menos costumbrista y menos centrada en lo local, cuyos representantes, podemos decir, máximos son quizá Edmundo Paz Soldán y Rodrigo Asbun, ambos cochabambinos, de una literatura boliviana construida un poco desde afuera, ¿no? Desde la diáspora, desde bolivianos de afuera, y que luego surge otra nueva corriente, ya más llevada casi por mujeres, que es esa nueva literatura cruceña, a partir de Liliana Colanzi, de Giovanna Rivero, de Magela Baduán, que empiezan a trabajar el cuerpo, empiezan a trabajar el miedo, una suerte de terror que se enmarca en una tradición literaria muy potente actual, que es el neogótico femenino latinoamericano, ¿no? Que es como una literatura de terror que viene de muchas vertientes de la geografía latinoamericana, Mónica Ojeda en Ecuador, Mariana Ampuero de Ecuador, de- también de Ecuador, perdón, Mariana Enríquez y Samantha Schweblin desde Argentina. Creo que Álvaro ha tenido un pequeño problema. Ahora sí, estás de vuelta, Álvaro, con el micrófono apagado, pero ahora Ok, sí.
creo que se me cortó la comunicación. No decía que se enmarca en esta tradición latinoamericana. Y bueno, pues, y a partir de Santa Cruz y un poco de la diáspora, porque ellas, la mayoría de ellas viven fuera, eh, han ido construyendo una literatura de la cual los bolivianos podemos sentirnos orgullosos. Entonces, un poco para resumir, más allá de las virtudes y los defectos de la visión hegemónica que ha tenido estos 20 años estéticamente hablando, que creo que realzo, como decíamos, el teleférico, realzo la biblioteca del Bicentenario, que me parecen hitos muy importantes. Yo creo que lo mejor que ha hecho el arte ha sido por el medio de ambos y surgir a partir de propuestas originales y novedosas en el Alto, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, a partir del cine, de la literatura, de la música, arquitectura, cultura popular y no tanto la visión hegemónica. Y ya como pequeño paréntesis, una cosa que sí hay que elogiar dentro de la plástica y un poco desde la lógica estatal, justamente es la adquisición de una cantidad brutal de esbozos y pintura al óleo de Alandia Pantoja, que ha adquirido el Museo Nacional de Arte, que realmente es una joya patrimonial de la pintura boliviana. Como mencionaba Alejandro, Alandia Pantoja es un referente y lo va a ser eternamente, uno de los mejores pintores que ha dado nuestro suelo y hoy por hoy lo podemos ver en una sala gigante en el Museo Nacional de Arte y esas cosas hay que celebrarlas realmente porque eso viene del Estado y hoy por hoy esas pinturas son de todos nosotros y tenemos que sentirnos orgullosos y felices de que podemos tener acceso a esas joyas sempiternas del arte boliviano. Eso por mí es todo y agradecerles un montón por la invitación y por una charla tan fértil, Alejandro, por tan linda interacción. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que el tiempo ha pasado volando. Teníamos un par de preguntas más en Facebook, pero más bien por respeto al tiempo de todos los que nos hemos conectado, tal vez las podemos responder posterior al conversatorio. Creo que rescato grandes ideas, ¿no? El tema de la necesidad de construir nuevas propuestas estéticas con una renovación también de la técnica, pero también rescatando que hay nuevas prácticas, tanto en el uso de lo digital, que permiten esta apertura, ¿no? Muchos de lo que decíamos antes, ¿no? El ABECOR con sus caricaturas, que de alguna manera van a servir como archivo de la historia de estos 25 años desde que empieza esta transformación, una época donde tenemos cierta tranquilidad. No significa que disgustos no hemos tenido a nivel nacional, pero sí una tranquilidad, una estabilidad económica sin precedentes. Y además, por fuera de eso, creo que la oportunidad que se nos presenta de abrir nuevos espacios, de abrir la discusión frente a lo artístico, que creo que muchas veces se queda desplazado, ¿no? Y no es menor el esfuerzo que hacen y han hecho todos los que nos han antecedido en torno al arte como un vehículo de memoria, y justamente es el espíritu que tiene el conversatorio. Ahí una pregunta de cierre simplemente para ambos, para Álvaro y Alejandro. Nosotros trabajamos con jóvenes y nuestra expectativa también es que los jóvenes se involucren más en el tema no solo de la historia desde los libros escolares, sino que descubran la historia a través del arte y de otros vehículos que reciben y reflejan este archivo, ¿no? Tanto en la música y que proyectan nuestra imagen nacional y son parte también de nuestra construcción de identidad como bolivianos, ¿no? Por ejemplo, aprovechando el momento,
la Sinfónica de Violines que tiene la Iglesia Chiquitana, que es reconocida internacionalmente. Tenemos el patrimonio del método, no recuerdo ahorita esta escuela, esta academia de músicos que llegan al Conservatorio de Nueva York y son reconocidos porque talento y es parte de nuestra esencia nacional. Yo estoy fielmente convencida de ello y debemos potenciarlo, ¿no? Así que bueno, para cerrar, a ambos, ¿qué les ha parecido el espacio? Si les gustaría también que se abrieran nuevas oportunidades de espacios similares como el que nosotros proponemos ahora en democracia. Pues gracias, gracias por la invitación. No sé cómo resbalo yo a este tipo de espacios, que me parece una maravilla que sigan existiendo, que sean un poco más interactivos. Me hubiera gustado que se pregunte ahí en vivo, micrófono abierto y poder, claro, se alarga mucho, ¿no? Estas cosas suelen hacerse en un café, con un café y por unas 3 horas mínimo. Entonces siempre se te quedan las cosas cortas. Pero felicidades, felicidades para cuando quieran conversar de algo donde yo pueda meter mi cuchara. Yo estoy dispuesto, me gusta mucho charlar. A mi edad ya charlar nomás nos queda, creo. Entonces, yo me he quedado con una nube de lo que estaba hablando el Álvaro en cuestión de cine. Me imagino que algo parecido pasa en literatura, que me voy a alargar, lo siento. Eh, y yo estaba haciendo cine hace un poco más de 20 años con el 2002, ha debido ser. Tal vez antes, ¿no? 2001, no me acuerdo, con el Marcos Loaiza. Y se atrasó un poquito la producción porque siempre los desembolsos que además vienen de afuera porque no hay un presupuesto para el cine nacional, no hay un presupuesto estatal para arqueología, para producción, para nada, ¿no? Entonces se atrasó un poco la producción y ya no pudimos tener a tiempo la cámara, que no teníamos una cámara de cine en este país. Entonces, esa estaba, creo, en Estados Unidos y ya tenía contrato en ese tiempo, me parece que en Chile o en Argentina, no recuerdo. Así que nuestra producción tuvo que parar 3 meses el rodaje hasta que aparezca la cámara. Y llega la cámara en 10 maletas, desarmada con dos técnicos, ¿no? Y después, en una entrevista al Marcos, el Marcos decía, y hablaba muy bien del cine nacional, ¿no? Y de cómo su ópera prima tenía más de 12 premios internacionales. Y él decía que es que no podemos darnos el lujo de hacer una mala película, porque es tan difícil, ¿no? Y, y yo me pregunto, tal vez ustedes están más enterados, tal vez el Álvaro, ahora que parece más fácil, porque la tecnología es una barrera que se puede pasar con mucha facilidad, todo el mundo hace en digital y en digital se han abaratado los costos de una manera impresionante. Ha mejorado el cine, o sea, la propuesta cinematográfica no es solo por hacerla con mucha pasión o tener una manera muy personal de narrar las historias, sino hay algunas propuestas, o sea, en imagen de la que podamos hablar del cine nacional. Yo me acuerdo del boom del 94, creo que era. Y era boom porque se habían estrenado 4 películas, ¿no? Es una cosa, es un boom muy chistoso. Los países vecinos estaban estrenando por lo normal 30 al año. Y nosotros en un solo año teníamos 4 y estábamos haciendo fiesta, porque era carísimo y era difícil, justo en ese tiempo. Pero además otra cosa que queda hueca es, yo creo que hay que, como política de Estado, fomentar este tipo de producciones. De alguna manera tiene que salir algún presupuesto, porque quienes hacen cine jamás piensan en que se va a exhibir en el multicine, digamos, ¿no? Y ojalá nos den más de una semana, generalmente son 2 o 3 días para el cine nacional. La Cinemateca te puede dar un poquito más de tiempo, a veces hasta menos. Si no están pensando en los festivales, ¿no? A ver si ganan algún premio. Entonces, yo voy a apostar este año a fotografía, a mi guión, a mi dirección, a mis actores, y generalmente no regresa la inversión, por eso tienes que buscarse sponsors. Yo me acuerdo cuando se ha hecho el Triángulo del Lago, y
se ha tenido que estrenar cuando se estaba estrenando Star Wars en la misma acera, ¿no? Pero, y bueno, entonces no se tiene. Es una inversión muy grande para hacer una película y nunca vas a recuperar o vas a difícilmente solamente recuperar la inversión, no vas a tener ganancia. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Porque yo creo que el Estado tiene que ponerse a pensar de que lo que se produce en el país es la cara del país al mundo, ¿no? Lo que hacemos de cine está en todos los festivales porque nuestros directores están pensando en los festivales de afuera. Y si te das cuenta, una película que más o menos puedes decir sí es buena, es porque ha ganado premios en festivales internacionales, porque no se ha pensado para el público de acá. Y a mí me da vergüenza decir, y eso es muy poco del cine que se está haciendo, porque yo no voy nunca logro que coincidan mis tiempos cuando se está estrenando una película nacional. La siguiente semana que voy y me doy tiempo ya no está en cartelera, ¿no? Es horrible. Pero las otras películas sí pueden quedarse hasta meses, si siguen siendo rentables. No hay una construcción de público, no es parte de la educación del pueblo. O sea, nuestro arte, nuestro teatro, nuestra música. eh, mm, Tenemos una filarmónica, pero las otras son sinfónicas. La diferencia es el financiamiento, ¿no ve? Entonces, creo que es un gran problema el que tenemos. Creo que el espacio que ustedes están generando es un espacio importante porque son los jóvenes los que van a ir proponiendo también las nuevas maneras de construir Estado y políticas estatales. Agradecerle al Álvaro y a los que han organizado. Un abrazo para todos. Gracias por el espacio y por el micrófono. Muchas gracias, Alejandro. Más bien voy a aprovechar, ahora que decías justamente esto de la propuesta estatal, no solamente necesitamos que se financie y que se fomente el arte desde lo estatal, sino que necesitamos una cultura que en realidad los bolivianos apreciemos eso, ¿no? Que tenemos. Nosotros también con la iniciativa en democracia tratamos de fomentar la visita, por ejemplo, a los museos. Hoy fuimos y tuvimos una conversación con parte de la gente que trabaja con los museos y la asistencia paseña hacia los museos es prácticamente nula, ¿no? Nosotros hemos tenido el privilegio de entrar antes de la exposición en el Museo de Arte de la Sala de Alandia Pantoja, justamente para promover, ¿no?, la visita a estos espacios, pero además no solamente creo que se tiene que fomentar, sino que además no se tiene que condicionar, ¿no? Existe financiamiento, creo, para producir films cinematográficos, pero muchas veces están ya, o estaban, ¿no? Veremos qué pasa a partir de ahora, concesionados, ¿no? Estaban ya acordados con temáticas, con personajes y con ciertas narrativas similar a lo que pasaba con el concurso del mural y contando con la experiencia y justamente para preparar este conversatorio he tenido la posibilidad de hablar con gente que ha estado en esa transición dentro del conservatorio, del Centro Cultural de La Paz de la municipalidad, del Museo de Arte, previo al movimiento al socialismo, y existe, ¿no?, este patrón, digamos, que he ido recolectando, de hay una pauta marcada para recibir financiamiento, para ganar o para fomentar, digamos, a estos artistas y creo que es una gran oportunidad para romper eso un poco. Y solo para decir de las películas, y ahí tal vez Álvaro me corrige, creo que Utama, Mano Propia y El Ladrón de Perros son films que han atraído a mucha juventud y yo me alegro muchísimo. Gori Patiño también ha hecho un trabajo con imágenes que muestran el Oriente Nacional, que un poco a veces las expresiones artísticas se quedan en el imaginario, o sea, afuera de lo andino, ¿no? Y creo que es valorable que justamente se hayan abaratado costos precisamente por las facilidades que da el avance tecnológico, ¿no? Y bueno, y ahora Álvaro, sí te doy la palabra, creo que tú eres más pertinente para hablar sobre cine en este sentido, ¿no?
Sí, gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Alejandro, por el diálogo, por la confianza. Em, sí, estas tres películas que mencionas son en diferentes niveles, yo las pondría, digamos, pero son muestras interesantes del cine nacional. Donde El ladrón de perros es un hallazgo actoral magnífico, magnífico. Utama es una visión fotográfica, paisajística, hermosa de una Bolivia de un mundo casi que ya no es, de un mundo que ya nos deja atrás. Realmente es una película muy nostálgica en eso, justo lo que hablábamos, esa transición del arte, si quieres, de Cecilio Guzmán de Rojas al arte de Cristian Laime y de Rosemary Mamani. Hemos dejado el campo y nos hemos venido a la ciudad, y eso lo muestra clarísimamente Utama, ¿no? Y la de Gori Patiño. Gori es un cineasta que tiene es muy versátil, maneja muy bien las facetas técnicas y tiene una propuesta distinta e interesante. Eh, los tres han conseguido atraer al público, cada uno a su manera, lo cual es magnífico porque lo que decía Alejandro, muchas veces el cine nacional, y no solo el cine nacional, sino el cine de autor en general en Bolivia, tú tienes que verlo esa semana, si no, te- realmente no tienes la chance de ver en pantalla grande. Y por más hoy que haya tantas vías de streaming y el celular y todo, creo que la experiencia de la pantalla grande es irreemplazable. Ojalá no se pierda nunca, ojalá que el cine sea, la pantalla a oscuras grande sea para siempre, así como los libros, más allá de todos los ebooks y reels que podamos consumir por los siglos de los siglos, ¿no? Y en cuanto al financiamiento, muchos sí he leído y escuchado de muchos cineastas quejarse justamente de eso, de que con todo el dinero que se invirtió, por ejemplo, en estas tres películas de San Ginés, que lamentablemente han sido fallidas, quizá no tres, sino se hubieran podido hacer 10, 12, 15 películas de muy buen nivel. Y lo curioso del arte es que siempre la limitación creo que es un incentivo tremendo, ¿no? Eso muestra justamente San Ginés. Cuando San Ginés tenía todas las limitaciones, estaba buscado, estaba perseguido, no tenía dinero, no tenía medios técnicos, las películas realmente le salían redondas. Ahora quizá que tiene ha tenido todas las posibilidades, realmente no estaba la inspiración. Y en cualquier arte, creo, en cualquier arte, creo que la limitación también siempre es una suerte de, de motivación y de búsqueda para encontrar esa vuelta de tuerca que haga, ya sea una novela, ya sea una pintura, ya sea una película o una canción, dar una vuelta de tuerca, ¿no? Hoy el mundo nos brinda demasiadas facilidades, creo, y muy pocas autoimposiciones y limitaciones. Entonces se viene un tiempo interesante para ver cómo nosotros los seres humanos vamos a lidiar de forma propositiva, creativa con esta bestia, este animal que es la inteligencia artificial, el cual creemos más que un aliado, vemos que es un chanchullo, un atajo que nos resuelva todas las cosas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el debate, muchas gracias por la iniciativa. Sigan adelante y exhorten sobre todo a partir de esto. Yo creo una cosa que es justamente eso, me quedo con eso, con la creatividad, ¿no? La creatividad, el arte es la forma más hermosa de rebeldía y de encuentro de sentido, yo creo, con la vida, sea el arte plástico, la música, el cine, la literatura. Hay tantas facetas artísticas que realmente son el alimento, la comida de lo que llamaban los alemanes, los Hegels, el espíritu, ¿no? El espíritu no como algo religioso, sino como esa manifestación que nos hace humanos ya
citando a otro alemán, Nietzsche, humanos demasiado humanos, ¿no? Entonces, eso, eso lo dejo ahí y gracias por la invitación, gracias Alejandro, Sofía, Amy, Norca, gracias por todo. Y a toda nuestra audiencia que ha tenido la paciencia y generosidad de escucharnos y de aguantarnos. Muchísimas gracias. La verdad es que sí se nos queda un poco corto, pero les agradezco a los dos. Ha sido para mí un placer poder interactuar con ustedes, preguntarles y también recibir otra perspectiva. Ha superado mis expectativas, así que les agradezco. Ha sido un placer compartir este espacio que se nos ha quedado corto, pero ha sido sumamente enriquecedor para todos. Así que bueno, a todos los que se han conectado también. Le agradezco también a Mateo Calderón, que sé que estaba por ahí, no sé si seguirá conectado, que ha sido también partícipe del génesis, de la idea de observar la historia nacional a través del arte. Así que, bueno, muchas gracias. Van a poder encontrar todo esto que hemos hablado el día de hoy en nuestras redes, en YouTube y también en Spotify. Así que muchas gracias, que tengan un buen descanso, una buena noche. Gracias. Gracias, hasta siempre. Chao, chao.